Empezamos a ver ya los primeros comentarios que advierten que las cosas se están haciendo realmente mal y que de continuar de esta manera vamos a provocar una recesión global. Vamos a ver quién dice esos comentarios y entonces qué podemos esperar de la dirección del precio de Bitcoin. Bueno, estamos viviendo un mercado bastante atípico, ya que pese a que la dirección del precio no muestre, al menos ahora, una clara continuación bajista en ninguna de las temporalidades, sí que es cierto que hay rumores bastante intensos sobre recesión, crisis global, ahora tenemos lo de Credit Suisse, Deutsche Bank, etcétera, etcétera, por lo cual estamos viendo una especie de dicotomía donde el precio nos muestra una cosa, pero la realidad nos está como indicando otra. Así que vamos a ver cuál es la última hora del mercado y si es posible que en un medio o largo plazo se pueda formar algún tipo de patrón que técnicamente se alinee con la realidad que estamos viviendo en cuanto a noticias. Entonces, yendo ya directamente al grano, en cuanto a calendario económico voy a ser muy breve, tenemos únicamente un par de datos importantes, ya hemos tenido todos los PMIs por la mañana, veis aquí el de Francia, Italia, España, Inglaterra, Alemania, Reino Unido también, prácticamente todos por debajo de 50 y todos negativos o peor de lo que se esperaba, ¿no? Si tiramos para abajo podemos ver cómo ya yendo a por la sesión americana, pues bueno, tenemos también PMIs, servicios, no manufacturero, todo esto en Estados Unidos y también tenemos pues un par de datos interesantes como por ejemplo la reunión de la OPEP y luego importaciones y exportaciones. Recordad que el dato más importante, al menos en mi opinión y sobre todo para el contexto actual, va a venir mañana cuando veamos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Es uno de los datos que utiliza la Fed para entender si puede ser más agresiva o no con esa subida de tipos de interés. Entonces, hablando de subida de tipos de interés, hablando de recesión, hablando de qué puede causar esa subida de tipos de interés, pues en este caso JP Morgan, uno de los bancos más importantes de todo el mundo, comenta literalmente, y estas son varias frases que han dado ellos, y es que dada la reciente escalada en la retórica agresiva de estas subidas de tipos de interés, ha aumentado la probabilidad de que los bancos centrales cometan un error de política con consecuencias globales negativas. Es decir, lo están argumentando como error, como que la Fed puede estar cometiendo un error subiendo tanto los tipos de interés porque ahoga la economía y con lo cual provoca una recesión, pero realmente no es un error, lo están haciendo a propósito y utilizan datos manipulados, como por ejemplo el tema del desempleo, diferentes datos de riqueza por individuo, por persona, en Estados Unidos para argumentar que la situación económica es sólida o no es tan débil como se quiere hacer ver. Abajo en el primer comentario fijado te voy a dejar un vídeo donde te digo cuáles son todos esos datos y por qué realmente la Reserva Federal de Estados Unidos, con el gran Powell en cabeza, lo que quiere es provocar una recesión. O sea, aquí en JP Morgan nos están vendiendo como que, bueno, si siguen así, se están haciendo las cosas mal, nosotros no estamos compinchados ni nada, guiño, guiño, pero bueno, las están haciendo mal, si siguen así van a provocar una recesión, como si fuera un error, cuando realmente es su voluntad, ¿no? Sigamos porque dicen que estamos cada vez más preocupados de que los bancos centrales cometan un error de política y aumenten los riesgos de la cola geopolítica. Incluso si se evita un error, es probable que se retrase la recuperación económica. Bueno, otro comentario que al final va bastante enlazado con el primero que hemos comentado y dice ya, para concluir, se corre el riesgo de llevar al mundo a una recesión global. Todavía estamos a tiempo de alejarnos del borde de la recesión. Mirad, ellos saben perfectamente lo que va a suceder, igual que en el año 2008 se sabía exactamente qué es lo que iba a pasar con Lehman Brothers. Lo que pasa es que dijeron, bueno, vamos a dejar que estos se mueran, que se reviente todo literalmente y sálvese quien pueda. Y esto es así. Y esta gente, JP Morgan, ¿os creéis que no sabe realmente hacia dónde va el mundo, qué es lo que va a suceder? Y ahora sacan estos comentarios. Yo creo que no es para nada casualidad. Yo creo que saben, bueno, estoy 100% seguro que saben lo que va a pasar, saben a dónde nos dirigimos y ahora pues bueno, o se lavan las manos o intentan lavar su imagen o lo que sea con este tipo de comentarios, pero esto no nos lo descubre ahora JP Morgan, esto lo llevamos comentando y yo que ni soy economista ni soy nada, ni tengo autoridad en este sentido, haciendo un par de investigaciones te das cuenta de lo que está sucediendo. Así que nada,
Si quieres un poco profundizar más sobre este tema, abajo en el primer comentario tienes el vídeo sobre la Fed, ¿ok? Entonces, relacionado con esto, aquí vemos cómo McDonald's comienza a aceptar Bitcoin y Tether en una ciudad en Suiza, ¿vale? La noticia es esta, no hay mucho más, esto no es de hoy, es de ayer o de antes de ayer, no recuerdo exactamente, pero aprovecho para comentaros que hoy, esta tarde, vais a tener el vídeo que habéis estado pidiendo, y un vídeo que creo que es más que necesario, que es qué está pasando con Deutsche Bank, qué está pasando con Credit Suisse y cómo esto va a afectar directamente a la situación actual. ¿Vamos a vivir lo mismo que en 2008? Pues bueno, lo vais a ver en el vídeo de esta tarde, ¿vale? Así que esta noticia, 2x1, os enseño la noticia, que es solo el titular, y os meto ya el spam o el anuncio de lo que vamos a ver esta tarde. Ya para finalizar, y vamos ya directamente con Bitcoin, tenemos esto de aquí, el Fear and Greed Index, que pues ya, como lo utiliza hasta el apuntador, ya le están metiendo publicidad. Fijaros cómo si nos ponemos en 3 meses, no hemos sido capaces en ningún momento de romper por debajo de los 20, ¿vale? Y pese a todos los repuntes que estamos viendo, ahora veremos cómo de efectiva puede ser ese movimiento alcista en Bitcoin, Nasdaq y demás, pese a todos estos repuntes, pese a no poder romper por debajo de los 20, fijaros que seguimos en miedo extremo. O sea, el mercado sigue teniendo miedo extremo de la situación en la que se encuentra, ¿vale? Así que nada, que sepáis solo eso, era un dato que os quería dejar ahí en el aire, y yendo ya directamente al kit de la cuestión, ¿no? Lo primero que quiero que entendáis es que estos comentarios que estamos viendo, o sea, tenemos que diferenciar. El mercado tiene fases impulsivas y tiene también fases correctivas. Quiero decir, que se catalogue, que se tenga una visión de recesión global, de problemas económicos, de nuevas continuaciones bajistas, de que no hemos tocado fondo, de que todo esto no tiene nada que ver o no es para nada competente con que podamos ver un pullback en el corto, incluso medio plazo. Ahora veremos si este pullback se puede alargar en el tiempo, pero sin ningún problema podemos seguir en una situación económica realmente negativa y realmente preocupante, con mucha probabilidad de seguir sangrando en todos los campos y que Bitcoin se plante cerca de los 30.000. O sea, no es para nada no es para nada imposible de que se compaginen estos dos factores. Por lo cual, esta es una primera lanza que quiero romper. Que veamos subidas no implica que esas subidas repercutan en una continuación alcista o en que esos problemas ya no están, o mírate cómo mentía JP Morgan o cómo no tenía ni idea. No tiene nada que ver, ¿vale? De la misma manera que sabemos que el mercado se mueve así y así y así, esto de aquí no nos afecta y no nos hace pensar que se acaba el mercado. Esto de aquí, ¿cuántos de vosotros habéis estado aprovechando para comprar aquí? Una pequeña caída, fijaros. Vamos a repasar 4, únicamente 4. Esta, o esta, o esta, o esta, o esta, o esta, o esta. ¿Por qué aprovechabais para comprar? Porque la tendencia era directamente alcista y en ningún momento os preocupaba que estas múltiples caídas, que, cuidado, porque múltiples caídas del 30%, 28%, vamos a seguir contando, 26%, vamos a esta de aquí, 55%, pues un 55% no os hacía pensar que se acababa el mercado. Entonces, sí, en dirección alcista no os hace pensar que se acaba el mercado, porque en dirección bajista os condiciona a la hora de pensar o de analizar técnicamente. Esto de aquí sería únicamente un pullback dentro de todo un mercado bajista global. Igual que en este punto de aquí tuvimos grandes subidas, ¿vale? Porque hay conceptos que se llaman ciclos, impulsos, correcciones, fractalidad, y en este caso estamos hablando de un posible movimiento impulsivo que forme parte de un gran movimiento bajista. Relacionado con esto, quiero que tengáis también presente que estas fases pueden extenderse semanas. ¿Entendéis? O sea, estamos hablando de ciclos, de mercados globales, no de pequeños pullbacks diarios de 4 horas. No, estamos hablando de algo más largoplacista. Estamos tocando gráfico semanal, gráfico mensual. Por lo cual, un movimiento impulsivo puede extenderse semanas, incluso meses, pero formar parte únicamente de un pequeño movimiento correctivo pequeño dentro de ese gran ciclo bajista para seguir cayendo, ¿vale? Entonces, esto es algo que tenemos que tener presente y que el timing, las temporalidades van como van, y si tú te pones un gráfico de 1 hora, pues los pullbacks serán de 3 velas de 1 hora, pero si te pones un gráfico mensual, los pullbacks serán de 3 velas mensuales.
¿Vale? Entonces, habiendo comentado eso, quiero indicar, estamos bien, es decir, estamos bien. Como veis, ayer Nasdaq confirmó esa envolvente bajista. Ya hablamos que ayer lo más probable era que el mercado cerrara en máximos, básicamente porque veníamos del doble suelo, veníamos de liquidar a gente hacia abajo, veníamos de comernos toda esta zona en forma de dilatación, veníamos con el momentum hacia arriba y ahora que acabamos como de empezar ese hipotético movimiento, darnos la vuelta, pues hubiera indicado mucha debilidad. Entonces, ya hemos confirmado lo primero, que es decir, vale, doble suelo, bien, perfecto. Eso ya es algo positivo que tenemos que tener en cuenta. Y de la misma manera que lo ha confirmado el Nasdaq, pues en este caso Bitcoin, pues bueno, también lleva varias velas alcistas. Lo que pasa es que el patrón global de Bitcoin, más medio plazo, no es tanto de doble suelo, ¿no? Pero bueno, independientemente, una vez confirmamos ese patrón, tenemos que entender el qué. Tenemos que entender que pueden haber caídas. Esas caídas se pueden representar, o como ayer dijimos, en forma de fractalidad, nuevamente. Y que ahora el mercado esté cayendo no implica que este movimiento se esté apagando, porque venimos de una envolvente, que representa esta parte de aquí, venimos de una vela que confirma, que representa esta parte de aquí. Esto es gráfico de 4 horas, y estoy recogiendo como las velas que confirmarían el gráfico diario, ¿no? Ahora un movimiento de caída, que implica impulso, pullback, y puede hacer fuerte o mucho más fuerte este movimiento para una continuación, con lo cual un pullback se puede ver en una vela intradiaria, puede ser una vela así que es, fijaros, una vela diaria así que es. Esto es una low test, es un martillo, llámalo como quieras, pero es una vela de continuación alcista. Si es que estamos haciendo así, vemos esta vela, esto es una vela de continuación. ¿Por qué? Porque rechaza todos estos niveles y se levanta. Pues esta vela de aquí puede transformarse en forma de impulso y continuación en gráfico de 4 horas, por lo cual podemos ver esto y dar una continuación, y esto reforzaría realmente el movimiento del gráfico diario. Entonces, el pullback puede durar semanas, pero que haya movimientos intradiarios o diarios correctivos no implica que se acabe ya esa posibilidad de pullback. ¿Qué tenemos que mirar? ¿En qué nos tenemos que fijar? Porque claro, este movimiento correctivo o hipotético movimiento correctivo, ¿cuánto puede durar? Porque al final son cosas que tenemos que saber y tenemos que controlar. Pues bueno, tenemos que entender varios conceptos. El primero es el de la proporcionalidad. Entonces, si este movimiento ha durado pues 2 días literal, esto no puede estar corrigiendo 8 días. ¿Por qué? Pues porque el pullback no es proporcional al impulso. Y de la misma manera que tenemos proporcionalidad en cuanto a precio, que ahora hablaremos de ella, la tenemos en cuanto a tiempo. Y el pullback dura menos que el impulso, porque es un pullback, porque el pullback forma parte de un movimiento impulsivo. El impulso es lo que manda, la tendencia. La tendencia está compuesta por impulsos y pullbacks, pero el pullback es el elemento más inferior, menos necesario, porque al final forma parte de ese impulso, ¿entendéis? Entonces, el pullback tiene que durar menos siempre, en cuanto a tiempo, menos o de manera proporcional, y también en cuanto a precio. Y en ese sentido, pues bueno, podemos utilizar varias fórmulas. Primero, soportes y resistencias. Segundo, medias móviles. Tercero, lo que no falla nunca, Fibonacci. Fibonacci, sabéis que los impulsos duran lo que tengan que durar y los pullbacks llegan a 1/3, la mitad o 2/3 de ese impulso, con lo cual aquí ya tenemos varios niveles, tenemos ya varios puntos que, como podéis comprobar, nos marcan 1/3, la mitad o 2/3 de este impulso. Entonces, son varios puntos que nos indicarían que Nasdaq puede caer incluso hasta los 11.138, pero seguir en esta fase de impulso, pullback y continuación. Y aquí es donde entran los trades, es donde entran las entradas. De la misma forma que en esta primera fase, ya lo comentamos, impulso, pullback, y dijimos, si el precio sigue cayendo, se ha acabado la fiesta, pues en esta parte lo mismo. Aquí se acabó la fiesta, vamos a ver si aquí se acaba o no. Pero tenemos diferentes puntos donde esperar al precio, ¿vale? Entonces, un conjunto de elementos que converjan de manera positiva, lo que van a formar es que esta semana acabe en forma de envolvente alcista en una zona de soporte importante, ¿vale? Esto es un punto muy importante y un punto que tenemos que destacar, porque diferentes elementos positivos en gráfico de 4 horas y en gráfico diario van a confirmar esta envolvente alcista en gráfico semanal, en zona de soporte, que puede propiciar ese movimiento impulsivo en forma de pullback que, una vez más, puede durar semanas, independientemente del contexto que haya detrás
de este movimiento, que el contexto, como ya sabemos, es negativo, ¿vale? Así que, como veis, todo se va enlazando y todo se va materializando hacia un mismo argumento. Entonces, antes de pasar un poco a la conclusión, a decir qué es lo que podemos esperar de todo esto, vamos a ver qué es lo que pasó en el año 2008, no a modo de que repitamos lo mismo, pero fijaros cómo en el año 2008 tuvimos un primer movimiento impulsivo, vimos una especie de doble suelo, por cierto, y a modo anecdótico, en la misma zona en la que estamos ahora, media móvil de 200 semanal, media móvil de 200 semanal, perdonad. Fijaros cómo se dilató este movimiento. Y finalmente tuvimos uno de los mayores viajes que hemos visto en toda la historia y que veremos en toda la historia, ¿vale? Entonces, no lo enseño en pro de que vaya a pasar lo mismo. ¿Puede pasar? Sí que puede pasar. Esta tarde lo veréis, pero deberían darse otras condiciones. Pero me refiero únicamente a la visión técnica. En el análisis técnico, una de las cosas positivas que tiene es que puedes ver de manera repetitiva en cualquier temporalidad lo que estás argumentando. Entonces, podemos ver un claro doble suelo en gráfico semanal. Fijaros cómo se dilata este movimiento, cómo tu vecino, tu padre, tu amigo y tu hermano se creen que ya se acaba la tendencia, que el youtuber de turno, que el economista, que tú sabes más que nadie, que tú ya lo veías, que nadie se entera, pero es que realmente toma máximo decreciente, nueva continuación, máximo decreciente, mínimo decreciente y adiós, ¿vale? Porque esto forma parte una dilatación semanal en forma de pullback que se extiende semanas, incluso en este caso meses, porque hablamos de temporalidades grandes, para luego ver esa continuación, ¿vale? Así que vamos a ver un poco qué es lo que podemos esperar a modo de conclusión y a modo de un poco prever esa dirección a medio y largo plazo. Bueno, entonces, lo más probable es que podamos entender que en el corto plazo se pueda formar volatilidad, siempre volatilidad controlada, es decir, sabemos cuáles son los niveles, cuáles son los puntos donde puede haber una reacción, primero en el Nasdaq, que lógicamente derive en Bitcoin, ¿ok? Siguiendo también las bases que comentamos ayer de convergencia, etcétera, etcétera. Esto ya lo comentamos en el vídeo de ayer. Pero esa volatilidad en el más corto plazo no es negativa porque puede formar parte de un movimiento de fractalidad, ¿vale? Entonces, si todo va tirando como pinta que puede tirar, se confirmará esa envolvente semanal en zona de soporte importante, media móvil de 200 semanal, una media móvil súper importante, que puede dar paso a esa extensión del pullback. Pullback que, de confirmarse también en gráfico semanal, se va a extender semanas, porque estamos hablando de grandes temporalidades, estamos hablando de grandes escenarios, grandes ligas, llamadlo como queráis, pero que esté la palabra grande, ¿vale? Y eso pues genera dilataciones que no solo consumen mucho tiempo, sino que también consumen mucho precio. Entonces, dentro de todo este ecosistema técnico, detrás tenemos la retaguardia del ecosistema global, económico, político, geopolítico, que nos aterroriza hablando mal a todos, ¿no? Pues bueno, esto al final es ir dándole seguimiento, entender cuál es la dirección general. Esta tarde te voy a explicar literalmente qué es lo que creo que va a pasar y, ya lo digo abiertamente, porque voy a vender muchos de mis activos. De hecho, lo tengo ya todo pensado, todo estipulado, voy a aprovechar este pullback. Pero bueno, ya te lo explicaré luego en el vídeo de esta tarde. Espero que te pases. Este vídeo lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.